Pero por otro lado, la señora ministra ha manifestado que ella quiere fortalecer el sistema primario y secundario, pero por lo que yo veo de la estadística que usted nos presenta acá, eso no es cierto, porque el presupuesto no responde a esa necesidad. Nadie le va a debatir a la ministra que la única forma de poder reformar el sistema de salud es fortaleciendo el primer nivel de atención. Es ahí donde llevamos esa medicina que se llama la medicina preventiva. Si ahí podemos tener y fortalecer ese primer nivel de atención, vamos a evitar que ese paciente que contrajo una gripe, que contrajo una diarrea, conlleva una complicación que vaya a parar a un hospital y por lo tanto haya ese hacinamiento que hoy existen en los hospitales. Y cuando llegan en condiciones críticas, Es porque correcto. ya van deshidratados y ya van con tanto problema. Es correcto. Entonces, eso no se le debate a la ministra. El discurso con el que ella está diciendo de que quiere fortalecer el primer nivel de atención no es debatible. Esa es la ruta correcta. Sin embargo, hoy esos puestos de salud, que son 1.158 puestos de salud y que según la OMS deberíamos de tener 5.400. Imagínese, doctor, que hoy nuestra infraestructura es para una población de hace 40 años. Claro. Hay indicadores, según la Organización Mundial de la Salud, en donde nos dice que deberíamos tener más de 5.400 puestos de salud. Y Tenemos eso solo- 1.158. Y eso solo en números, diputado, porque esos 1.400 puestos de salud, usted sabe que el 90% están en la calle. Y acaban de hacer ahorita un barrido a nivel del occidente en 10 departamentos, 54 municipios, y el resultado fue el siguiente. El 90% de esos puestos de salud, que ya de por sí son menos de lo que necesitamos, o están cerrados, o no existe el personal, o no están abastecidos. Entonces, verdaderamente tenemos un primer nivel de atención colapsado, y eso ha conllevado a que la población, no es que se deje de enfermar, la población tiene que llegar a accesar a algún tipo de sistema o servicio de salud. Hay otra estadística muy importante. El 60% de nuestra población, según las encuestas de condiciones de vida, viven en pobreza, lamentablemente. Pero el 53% de sus ingresos lo gastan para poder obtener algún tipo de servicio de salud. Es decir, el desarrollo del país está amarrado a qué tan fuerte tengamos nuestro sistema de salud. Y tener ahorita la intransigencia de poder fortalecer ese sistema de salud no puede ser. Pero regresando al primer nivel de atención, que yo aplaudo a la ministra que ese sea su enfoque. Pero solo la observación que usted nos hace. Ese es su enfoque teórico, pero entiendo que en el presupuesto no están los fondos destinados a ello. Y a eso es lo que voy. Dista mucho su discurso de la ministra con la realidad del presupuesto. Ella quiere fortalecer el primer nivel de atención y eso es lo que hace con su modelo incluyente en salud, pero cuando miramos el presupuesto miramos de que todas las áreas de salud, todas, con excepción de Chiquimula, sufrieron una reducción presupuestaria. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer ese primer nivel de atención? Cuando lo que está haciendo es engrosando más el área administrativa para pagos que no deberían de estar sucediendo en salud pública. Ese dinero que debería estar atendiendo, haciendo esa medicina preventiva en el primer nivel de atención, está en el área administrativa. Entonces, lo que dice la ministra de fortalecer el primer nivel de atención, no lo está haciendo en su presupuesto. Es decir, ella está en otra realidad de lo que verdaderamente está pasando en la cartera de salud. Claro, es un discurso que no va con los números, porque otro punto importante, señor diputado, es de que realmente el capital más importante prácticamente de cualquier empresa o de cualquier estado es el capital humano. Y cuando uno visualiza los números de médicos, de enfermeras, de asistentes de enfermería, en realidad son insuficientes, porque creo que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se necesita 25 por cada 1.000 habitantes y aquí tenemos menos de 11. Entonces, tampoco hay una inversión en ese capital porque estamos aumentando en personal administrativo, de escritorio, de burocracia y no en el recurso humano que está directamente tratando al paciente. La ministra está impulsando un modelo incluyente en salud que nos lo llevó a presentar a la Comisión de Salud del Congreso de la República previo a que fuera ministra con esta ONG que se llama Accesa, bajo el liderazgo del doctor Verdugo, que hoy también está de cabeza en el ministerio, y a nosotros nos pareció, porque es un modelo incluyente, es un modelo que primero abarca todo el ciclo de vida, en lugar de solo abarcar hasta los 5 años, es un modelo con pertinencia cultural, es un modelo con monitoreo de evaluación, pero es un modelo que cuando yo le hago la pregunta a la ministra, ¿tiene el presupuesto para el 2017? No tiene respuesta.
le hago la pregunta a la ministra, ¿tiene el presupuesto para el 2017? No tiene respuesta. Cuando nosotros miramos de que hoy la población, el 46.5% de la población, sufre de desnutrición crónica y que existe un programa ya comprobado a nivel mundial que es la ventana de los 1000 días, que conlleva 10 intervenciones nutricionales para evitar la desnutrición crónica, que una de ellas es el alimento complementario, que en el 2017 no tiene presupuesto. Se le quita el presupuesto a eso. Entonces, ese discurso que tanto hace la señora ministra con respecto al fortalecimiento del primer nivel de atención, la medicina preventiva, cómo podemos sacar adelante a Guatemala con esos indicadores que lamentable tenemos aquí en nuestro país, dista mucho porque el presupuesto dice todo lo contrario. Y por eso nosotros quisimos tener esa reunión con los directores, porque son ellos los que verdaderamente saben qué es lo que se tiene que hacer. Y son los que lo sufren. Es correcto. Porque son los que están en esa línea que muchas veces es criticada, muchas veces es señalada. Yo sé de muchos directores y jefes de área que no saben ni qué hacer, porque ellos necesitan atender a su paciente que está enfermo, pero por otro lado, si piden el recurso, terminan con que están cometiendo algún delito de tipo fiscal o de tipo que sea condenado por la Contraloría. Es decir, es una situación muy crítica en que está este personal humano tan importante, en parte porque no tienen ese presupuesto que usted menciona. En septiembre ya se les acabó, hay que ver si hay una ampliación o no. Y por otro lado, el ministerio termina ejecutando como el 92% de su presupuesto normalmente. Es como que un juego de números que pareciera cómico, pero es tragicómico, porque estamos hablando de la salud de nuestra gente. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar nosotros todo este? Pensemos que no nos vamos a los 11,000 millones que son los necesarios, pensemos que nos quedamos en los 8,000 que propone la Comisión de Salud y el Congreso. ¿De dónde van a salir estos fondos cuando usted sabe perfectamente bien que una de las grandes debilidades es la captación y que no queremos tampoco subir el techo del presupuesto, sino que bajarlo? ¿De dónde vamos a sacar fondos que vayan a dirigirse a salud pública? Primero, quisiera aclarar, son 8.900 millones de quetzales que nosotros vamos a proponer ante la Comisión de Finanzas para que consideren en su dictamen. Esos 8.900 tampoco no fue que los sacamos del aire. Nos sentamos con sociedad civil, con varios integrantes de sociedad civil, más de 20 grupos de sociedad civil, con los directores de los hospitales para saber cuáles eran sus necesidades, y apretándonos el cincho llegamos a esa cifra de 8.900. ¿De dónde sacarlo? No estamos proponiendo tampoco que se incremente el presupuesto de la nación, pero sí hay entidades como el Ministerio de Desarrollo Social, que a la fecha tiene un 30% de ejecución presupuestaria, pero aún así está incrementando su presupuesto para el próximo año. Entidades como la SOCEP, que tiene duplicidad de funciones con otras entidades. Se tiene que optimizar el recurso de los guatemaltecos, pero optimizarlo para verdaderamente donde lo necesiten. Y no hay mayor necesidad que la salud y la vida de los guatemaltecos. Claro, por ejemplo, vemos la Secretaría de la Paz que nosotros mencionamos acá, en la cual está aumentando significativamente su presupuesto. Creo que no ha hecho nada en todo este periodo desde que se fundó. Recientemente aquí criticamos a la Secretaria de la Paz actual, que duplicó su salario y el de su asistente en una forma unilateral y prácticamente abusiva. Entonces diría uno, ¿por qué vamos a estarle aumentando dinero a secretarías ineficientes que no hacen absolutamente nada y no encauzarlo directamente al megaproyecto en Guatemala que debería ser la salud del guatemalteco, su educación? Y yo hablo mucho de la infraestructura social que se requiere, señor diputado, porque usted sabe que si el agua está contaminada, que si no hay sistemas de drenajes, prácticamente ese niño que se recupera vuelve a enfermarse inmediatamente. ¿Cómo visualizan ustedes esto? Porque mucho de lo que es el agua potable, la cloración, está relacionada con municipalidades, por ejemplo. Imagínense que más del 95% del manto freático de Guatemala ya está contaminado con lo que se llaman coliformes. Es decir, ya es agua no potable o que no se puede tomar y que al tomar genera lo que hoy por hoy es una de las mayores causas de consulta al sistema de salud pública, que son las diarreas, futuras deshidrataciones y posibles muertes. Se tiene que invertir el dinero donde verdaderamente hagamos cambios. Pero cuando miramos la unidad de agua y saneamiento, que el rector sigue siendo la salud pública, tiene un presupuesto muy por debajo de lo necesario. Bueno. Tiene que tener la rectoría para poder hacer el monitoreo de evaluación,
de más de esos 10.000 fuentes de agua a nivel nacional para que las municipalidades, que ellos son los responsables, puedan tener un agua potable para la población. Bueno, y en realidad el Ministerio de Salud Pública tiene la función de supervisar que esto se realice, tiene la posibilidad de sancionar a las municipalidades que no lo estén cumpliendo, porque pues el resolver este problema no va a ser solo de salud pública, no es solo de tratar al paciente, sino que principalmente de prevenir que se produzca la contaminación y la enfermedad. Hace un momento, cuando hablábamos en el inicio del programa, Guatemala es un país de enfrentamientos, de controversias, que a veces son estériles, ¿verdad, señor diputado? ¿Cómo piensa usted resolver este enfrentamiento con el Ministerio de Salud Pública, no con el Ministerio, sino con la señora ministra? ¿Cómo encontrar el camino para que se junten esa buena voluntad que debe existir? De decir, mire, aquí lo que queremos no es que triunfe una tesis o la otra, sino que queremos es que Salud Pública tenga los recursos necesarios para hacer lo que debe hacer. Primero, yo siempre he dicho que los problemas de salud trascienden la cartera de salud. Y somos todos los guatemaltecos que nos tenemos que involucrar para poder sacar adelante ese sistema de salud. Porque tenemos que recordar de que la salud y la vida de los guatemaltecos debe de ser lo más importante para un país. Nosotros como Comisión de Salud del Congreso de la República hemos hecho un acompañamiento, le hemos hecho propuestas. No terminamos en una fiscalización. La fiscalización sí es nuestro mandato, pero cada fiscalización llega con una propuesta. Se la hacemos llegar a la ministra o a la autoridad a cargo para que lo podamos llevar a cabo. Yo le hago un llamado a la señora ministra para que verdaderamente trabajemos de la mano. Dejemos la politización de la salud, que es lo que está haciendo, y trabajemos para que verdaderamente sean esos guatemaltecos, los que hoy nos miran por la televisión y saben de que no tienen acceso a la salud, para que tengan un sistema de salud que les responda a sus necesidades y que así evitar la vida de miles de guatemaltecos que se pueden perder el próximo año. Bueno, y por ejemplo, señor diputado, hablábamos de la desnutrición. Y usted sabe perfectamente bien que esa ventana de los 1000 días que usted hablaba es sumamente crítica, porque el niño empieza a absorber y empieza a desarrollarse dentro de esa ventana. Y el daño que se produce por efectos de desnutrición durante ese periodo de tiempo le va a acompañar toda la vida. O sea que tenemos una población que está ya en desigualdad cuando no está recibiendo desde su inicio esa atención de salud que debería ser nuestro proyecto más importante. Yo de repente miro mega obras, pues se habla de hacer un gran centro cívico, 1.800 millones de quetzales, pero ¿será que nuestro megaproyecto es hacer grandes edificios o primero invertir en nuestra gente? Yo creo que aquí lo importante va a ser que tanto el ministerio por su vocera más importante como el Congreso a través de los señores diputados lleguen a ese entendimiento que nos permita verdaderamente decir pongamos los recursos donde se requieran. Y donde se requieren es en la salud del guatemalteco, en educarlo. A veces me pregunto yo, ¿será más importante educación o salud? Pues mire, a veces uno puede tener lleno de diploma la pared, pero si está enfermo no valen absolutamente nada. Muchas gracias, señor diputado, por habernos acompañado esta noche. No sé si usted quisiera dejar algún mensaje final, porque estamos prácticamente a punto de terminar el programa, pero pues lo estimulamos a seguir adelante con esta lucha, a seguir buscando ese entendimiento y esos canales de comunicación que permitan realizarle su labor como representante del pueblo, como gestor del pueblo, que es lo que queremos realmente lograr. Muchísimas gracias, doctor. Yo solo quisiera terminar acotando una frase del presidente de la República cuando estaba en campaña. Y decía, sin salud no hay educación, sin salud no hay trabajo. Invirtamos en salud. Es ahorita una gran oportunidad que tiene la señora ministra en sus manos para que el próximo año, 2017, empecemos a construir ese sistema de salud que nos merecemos todos los guatemaltecos. Muchísimas gracias, señor diputado, y a ustedes que nos han acompañado les agradecemos haberlo hecho. Esperamos que estos mensajes sean importantes para que formemos esa conciencia ciudadana que va a ser la única y verdadera clave de que Guatemala salga adelante. Muy buenas noches. Hasta la próxima semana con más acción positiva. Muchísimas gracias. Muchas gracias.